Mañana hablamos con los congresistas, hasta ahora aquí en Marandúa, y vamos a hablar con la senadora del Pacto Histórico, Andrea Padilla. Senadora, muy buenos días y bienvenida a Marandúa. Laura, un saludo para usted, para Omar, Ingrid y para toda la audiencia de Marandúa. Bueno, senadora, pues estamos haciendo este contacto a raíz de la denuncia que usted hizo el días anteriores sobre esta inversión que se ha hecho en el departamento del Guaviare con recursos del Sistema General de Regalías para el mejoramiento y el fortalecimiento de estas mangas de coleo en San José del Guaviare y en el retorno. ¿Cómo se entera usted en principio de esta inversión? Laura, a nosotros a menudo nos llega información sobre espectáculos crueles con animales ilegales o irregulares que se están haciendo en distintos municipios del país, e inmediatamente procedemos pues a investigar un poco más y a acudir, digamos, a los entes de control correspondientes en virtud pues de un marco normativo que haga que esos espectáculos u obras sean ilegales o irregulares. Así fue como nos enteramos de esta obra que en nuestro criterio sería ilegal. ¿Por qué dicen ustedes y por qué consideran que esta obra y esta asignación de recursos es ilegal? Por dos razones, Laura. Una es el recurso con el que se está haciendo. La ley del Sistema General de Regalías establece de manera muy clara, Laura, ahí digamos no hay márgenes de interpretación, cuáles son los propósitos para los cuales se pueden usar estos dineros, que son dineros de la nación. Y esos dineros se pueden usar para infraestructura vial o educativa, para temas de electrificación, reforestación, reactivación económica, etcétera, pero en ninguna parte se habla de la construcción de equipamientos o de infraestructura para deporte o para entretenimientos con animales. Eso por un lado. Y por otro lado, Laura, hay una sentencia judicial y hay un delito que es incumplimiento a sentencia judicial de la Corte Constitucional, que es la C-666 del 2010, donde estableció que si bien espectáculos crueles con animales como el coleo, allí se habla del coleo, no se pueden destinar recursos públicos para la construcción de infraestructura para desarrollar estas actividades. Entonces, por esas dos razones, una legal y una constitucional, consideramos que esta obra es ilegal y no estamos hablando de 3 pesos. Sí, hablábamos de esta situación acá en el departamento del Guaviare y usted en algún medio de comunicación hacía referencia a esa aprobación previa que debió haber hecho la asamblea departamental, pero hablábamos con los diputados aquí en el departamento y ellos nos decían esto por ser un tema de recursos, de regalías, nunca pasó por la asamblea departamental. ¿Por qué usted se refería a ellos, senadora? Es cierto, Laura, digamos, estas obras en el marco de todo el tema del COVID, se estableció que los municipios, digamos, pueden destinar recursos directamente, que eso por supuesto es un voto de confianza en el buen criterio y en la honestidad de los alcaldes, sin que pasen como por ese control previo y esa aprobación. La tarea, digamos, donde yo creo que está el vacío de los diputados del Guaviare es en hacer control. Una cosa es que tenga que haber una aprobación, otra cosa es que esto los excluya de su tarea natural del control político. Los concejales, yo vengo de ser concejal de Bogotá, tenemos la responsabilidad, Laura, de ponerle la lupa a todos los proyectos de inversión que desarrolle la alcaldía. Así que esto no los no los excluye, no los salva de su responsabilidad de control. Senadora, mirando la trazabilidad de estos recursos y de cómo se procede para la asignación de los mismos, ¿a quién más van a llamar la atención? Omar, nosotros ya le enviamos este documento, digamos, con toda nuestra argumentación a la Procuraduría General de la Nación. Estamos buscando una reunión con la Procuradora, no solo para este tema, sino para otros que pasan recurrentemente en municipios relacionados con espectáculos crueles con animales, entre otros temas, pero también, digamos, que la Procuraduría, si encuentra efectivamente algún vicio, algún posible delito, ya sea fiscal o de cualquier otra índole, tiene que notificar a los entes de control. En este caso, por ejemplo, si hay lugar a un delito, debe notificar a Fiscalía, y si hay, por ejemplo, un detrimento patrimonial o una obra que se esté haciendo con recursos que no están autorizados para esa obra, a la Contraloría. Entonces,
Ya hoy precisamente en la mañana recibimos imágenes de cómo está avanzando una de estas mangas de coleo, no recuerdo si en San José o en El Retiro, pero lo que vamos a hacer es adicionar estas fotografías al documento que ya enviamos a Procuraduría para ir de alguna manera pues armando un expediente. Senadora, uno se pregunta, ¿estos recursos tienen que pasar por unos filtros del DPN y todo esto, DNP diré, ¿esto no se va a tener en cuenta también? Sí, es que, a ver, en principio esta ley, la ley del Sistema General de Regalías, estableció que estas obras, digamos, son de autonomía de los municipios, pero no es una cosa como una carta, un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, sino que tienen que ser obras que se enmarquen en unos propósitos muy concretos que están en esta ley de regalías, son como 7. Entonces, en principio, los alcaldes tienen, digamos, la autoridad, la potestad, el criterio para decidir en qué invierten estos recursos. Por supuesto, ellos tienen que colgar todo el pliego, tienen que colgar un documento, digamos, hacerlo público, pero en principio, digamos, no tendrían que pasar como por ningún sistema de control previo. Eso, por supuesto, yo creo que es bueno por la autonomía territorial, pero también tiene estos peligros si es que terminen acomodando esas obras a algunos de estos propósitos de la ley del Sistema General de Regalías, como por ejemplo decir que entonces vamos a hacer una manga de coleo para la reactivación económica, cuando en el documento que sustenta el proyecto se habla es de temas relacionados con deporte y vida saludable, que también yo lo pongo en entredicho porque no sé qué tanta vida saludable haya estar sentado viendo cómo se maltrata a un animal. Senadora, usted digamos, cuando hace este tipo de denuncia, verifica que el proceso y sobre todo el proceso de aprobación que hacen estos recursos es decir, llega al DNP, porque a nosotros lo que nos han dicho, y aquí en el departamento nos han insistido mucho, es que el DNP es el filtro último para que se aprueben esos recursos. No hay una asignación diferente y no se puede hacer así los alcaldes y los gobernadores propongan diferentes proyectos. Si no tiene el visto bueno del DNP, esos recursos o ese proyecto no avanza, no se le asignan esa inversión. Entonces aquí también la responsabilidad estaría en esa aprobación que hace el DNP en cierto momento en ese proyecto. Laura, yo creo que sí y no, perdóneme por la ambigüedad de mi respuesta, pero si bien digamos se puede estar establecido de esa manera en la norma, que en mi criterio no es claro. Digamos, yo leyendo la ley del Sistema General de Regalías, no es claro que este deba ser el procedimiento. Yo creo que aquí lo que pasa es como pasan tantas cosas en nuestro estado, y es que se establecen unos procedimientos, pero de ahí al cumplimiento pues hay un trecho enorme. Ahora, yo lo que creo es que el DNP obedece en general a unos lineamientos sobre temas de obras, de infraestructura, etcétera, etcétera, pero no es un ente de control que esté haciendo vigilancia. En mi criterio, Laura, aquí el pecado está en el Consejo Municipal, 1, y 2, en los entes de control, que deberían actuar de oficio. No se nos olvide, Laura, que la Procuraduría tiene un deber de control preventivo. Lo que pasa es que siempre esperamos a que el pecado se consolide para intervenir, cuando estos entes deberían tener la lupa sobre estas obras y sobre la inversión de recursos públicos. Pero el Consejo Municipal, senadora, aquí digamos que no tienen ningún, en este caso, o desde el punto de vista que tenemos aquí en el departamento, no tendría ninguna injerencia, porque esos recursos llegan directamente desde el nivel central a ser ejecutados. Sí, es cierto, Laura. Yo lo que creo, y lo reitero, yo lo que creo es que el Consejo Municipal, es que no estamos hablando de que están construyendo un columpio en la esquina de la cuadra. Es una obra muy grande, con muchos recursos, casi 2.400 millones de pesos para un municipio que tiene tantas necesidades. Entonces, yo lo que creo es que en el momento en que supieron de esta obra, inició la construcción, si se quiere, pues debieron encender unas alarmas y apelar a los órganos de control. Los consejos municipales tienen la competencia para citar a los alcaldes, citar a los secretarios de las entidades, y para solicitar a los entes de control investigaciones sobre asuntos que consideran que requieren una lupa especial. Por el contrario, Laura,
imágenes que descargamos inicialmente, estaban en la página web, en el Facebook de uno de los diputados. Entonces, eso ya de entrada dice uno, bueno, pero ¿dónde está dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está el rol de control político que le corresponde al Consejo? Senadora, hay un tema también importante y es aquí en el departamento, si bien nosotros somos Amazonía, también hacemos parte de la región Orinoquía. En los llanos y en la Orinoquía se ha, digamos, tenido esta misma discusión con el tema del coleo y el maltrato animal y si debe ser una práctica permitida o no, pero lo último que se ha tenido en reglamentación pues es que hay unas excepciones para este tipo de deporte, porque finalmente aquí en el Guaviare, así como en el Meta, es considerado como un deporte, tanto así que aquí en el departamento existe una liga de coleo, existe unos coleadores que han representado al departamento a nivel mundial, incluso en estos diferentes certámenes, y esto pues, como le digo, enmarcado en la discusión amplia a nivel nacional, lo mismo tal vez con el tema del maltrato animal. Pero en este caso, y hablo pues, no sé, en nombre de esas tal vez minorías que aquí en el departamento todavía existen y dicen, nosotros también necesitamos tener esa inversión, hablando de esos voceros, de esos grupos del coleo. En ese marco, en ese tema, y si llegara a existir esa excepción para que el departamento del Guaviare pudiera hacer esas inversiones, digamos, ahí no estaría siendo ilegal esa inversión. Yo creo que sí, Laura, es decir, el coleo, para ponerlo claro, el coleo es una práctica legal en Colombia, como lo es actualmente, como lo son las corridas de toros, las peleas de gallos, en fin, las corralejas, que son prácticas que están exceptuadas de protección normativa en el artículo 7º del Estatuto Nacional de Protección Animal. La novedad es que en el 2010 la Corte Constitucional dijo, si bien estas prácticas son legales, tiene que haber unas condiciones para su realización, dado que son actividades crueles con animales que debemos ir desincentivando. Y dentro de esas condiciones, una de esas es que no se deban invertir recursos públicos para la construcción de infraestructura exclusivamente para la realización de estas actividades. Entonces, bajo ese marco, es que pues consideramos con mi equipo que usar recursos para la construcción de esta obra, así no fueran de regalías, Laura, así fueran recursos públicos de la alcaldía o del municipio, pues, de todos los habitantes del Guaviare, invertir recursos para una manga de coleo bajo esta disposición judicial sería ilegal, contrario a un fallo judicial. Senadora, precisamente ya está invertido parte de los recursos porque nosotros hemos podido pasar por allí y ya va muy avanzada la obra. ¿Qué cree que puede pasar si de pronto ellos siguen la obra o si siguen invirtiendo estos recursos? Porque ellos tienen unos plazos específicos. Lo que hemos sabido es que hasta el momento la obra está suspendida por un tema de lluvias, pero hasta el momento pues no hay ningún tipo de dificultades en esa obra. Pues Laura, esa es la tragedia en este país. Tantas obras que se hacen y que arrancan y en el proceso entonces se encuentra que hubo errores de diseño, que se invirtió un recurso que no estaba aprobado, etcétera, etcétera, y se nos convierten en esos elefantes blancos. Yo lo que creo que debería ocurrir en este caso es, primero, que la Procuraduría le pare bolas al tema, notifique a la Contraloría, que es algo que también, digamos, vamos a hacer nosotros, porque si bien debería hacerlo la Contraloría, Procuraduría, pues lo vamos a hacer nosotros, y que, digamos, generen como un proceso especial sobre esta obra, que bien podría ser la suspensión de la obra, una sanción disciplinaria para el alcalde. Muchas de estas obras, Laura, cuando se hacen de una manera ilegal o tienen vicios, van contra el propio patrimonio del funcionario público. Es muy probable que en este caso no ocurra, pero sí hay medidas, digamos, que ya contemplan los entes de control, que en principio, de entrada, yo pensaría que debe ser una medida de suspensión inmediata de la obra, la apertura, digamos, de un proceso de investigación disciplinaria, y ya decidiría la Contraloría qué pasa con la obra. Pero no puede ser que porque ya se invirtió,
entonces dejemos que avance y de esa manera se consolida, digamos, la irregularidad. También nos hacían una precisión, senadora, y es que estas mangas de coleo ya existían, llevan años, digamos, de existir. Lo que se está invirtiendo Mejoramiento. es un mejoramiento en materia de graderías, entendemos que son unidades sanitarias y demás. Dentro de ese marco de la ley de regalías, perdón, ¿no entraría ese tema de infraestructura para ese tema? No, Laura, en realidad en la ley de regalías se habla de dos frentes de infraestructura, que es infraestructura vial e infraestructura para educación. Esta obra, digamos, bajo la salvedad que usted hace, no estaría enmarcada en ninguno de estos dos propósitos. Con respecto a la sentencia de la Corte, ahí por supuesto entraría uno a hacer la interpretación de si entonces se está haciendo una construcción nueva, exclusiva, porque también pueden decir que no es una construcción exclusiva para coleo, sino que se van a hacer conciertos y ferias de venta de ferias comerciales, qué sé yo. Lo cierto es que en el documento que sustenta la obra se habla exclusivamente de un tema de adecuación de infraestructura para coleo, es decir, no dice nada más. Entonces, yo sí creo que mantenemos, digamos, esas dos líneas de incumplimiento a sentencia judicial y a la ley del Sistema General de Regalías, porque en ningún caso se enmarca a los propósitos del SGR. Esto ya entonces usted hace la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, quien definirá, digamos, los pasos a seguir, ¿sí? Senadora, ¿qué podría venir en este proceso? Es correcto, Laura. Ya nosotros lo que hicimos fue informar al ente de control. La Procuraduría es la que hace control disciplinario sobre los servidores públicos y en caso de hacer otros hallazgos que correspondan a Fiscalía o a Contraloría, la Procuraduría lo que debe hacer es, digamos, notificar a estos entes de control para que desarrollen lo que les compete en sus áreas. Entonces, vamos a ver, bueno, qué dice la procuradora. Nosotros estamos buscando la cita para de manera personal hablar de este y de otros temas que nos preocupan, como las constantes espectáculos crueles con animales que se hacen en municipios del país donde no tienen tradición. Vamos a ver qué pasa. Nuestra tarea, y yo creo que habría sido también la tarea de los diputados, es notificar al ente de control. Senadora, en este caso usted de pronto tendría la oportunidad de venir acá al departamento a visitar precisamente esos escenarios. Nosotros tenemos previsto ir al Guaviare. Estamos, de hecho, les cuento, el otro fin de semana vamos a iniciar unos recorridos por todo el país, vamos a ir a todas las gobernaciones con miras a la construcción de ya plan de desarrollo, porque Plan Nacional de Desarrollo se entrega en febrero. Y por supuesto tenemos previsto pasar por el Guaviare. Ojalá que el gobernador, digamos, esté por encima de esta discusión. Yo estoy haciendo lo que me corresponde y nos reciba para trabajar los temas de Plan Nacional de Desarrollo, de protección animal, porque mi tarea es también buscar los recursos para estos temas ahora en este proceso de plan. Y en ese sentido también quería preguntarle el tema animal. Aquí en el departamento del Guaviare tenemos una crisis porque no hay otra manera. Desde hace muchos años, lamentablemente, no hay ni un refugio, no hay una inversión en materia de cuidado de los animales. Todo el tiempo vemos, digamos, a muchas iniciativas privadas, personas que con sus propios recursos están en este momento haciéndose cargo de la cantidad de animales que constantemente son abandonados, maltratados, que están en las calles, y estamos hablando de, usted se imaginará, senadora, desde caballos en adelante. Desde caballos en adelante, sí, que circulan por las calles. Este tema también, ¿cómo se podría, digamos, plantear en ese plan de desarrollo? Mire, Laura, este es un tema tan doloroso porque existe la ley, hay una ley que es la 2054, que les ordena a todos los alcaldes de municipios del país, de cualquier categoría, desarrollar programas, acciones de esterilización, albergue de animales, adopción, educación, etcétera. También hay una ley que ya ordena hacer la sustitución de los vehículos de tracción animal, pero nada de esto se cumple. No es una responsabilidad en cabeza de los gobernadores, eso es importante, digamos, la ley pone esta tarea en cabeza de los alcaldes, pero yo sí considero que los gobernadores, como primeros mandatarios del departamento, tienen una responsabilidad, por lo menos en la tarea de facilitar la construcción como de esas líneas de inversión, buscar recursos, son como los papás de los departamentos. Entonces, mi tarea
va a ser buscar esos recursos, que espero también sea una tarea agenciada por los alcaldes y por los gobernadores en los planes territoriales, departamentales, municipales de desarrollo, pero yo entiendo, Laura, que hay municipios, categorías 4, 5 y 6, que no tienen recursos para invertir en estos temas. Por eso vamos a buscar que desde el plan de desarrollo haya recursos para apoyar por lo menos una gran política nacional de esterilización. Sí, es que eso definitivamente es una de las más sentidas necesidades que se tienen aquí en materia animal, Omar, y aprovechando pues que la senadora es vocera justamente de ese tema, que se tenga claro las necesidades desde ya para este departamento. Y sobre eso yo quería preguntar que en el marco normativo en el que se encuentra, el que está vigente, ¿qué está permitido? Porque han existido siempre las polémicas sobre cuando se hace utilización de animales en espectáculos que son considerados que es maltrato animal, igualmente en actividades deportivas como el tema de la pesca deportiva, que también se vio afectada. En este momento, en el marco normativo, ¿qué está permitido y qué no está permitido, senadora? Omar, mire, en términos de espectáculos crueles con animales están permitidas corridas de toros, novilladas, becerradas, peleas de gallos, corralejas, tientas, rejoneo, son actividades permitidas. También está permitida la caza y la pesca con fines de subsistencia, con fines de control, con fines de investigación científica, están permitidas. Ya no las deportivas, ni caza ni pesca. Pero estas prácticas que mencioné inicialmente, corridas de toros, coleo, etcétera, están permitidas bajo esas condiciones que estableció la Corte, que son básicamente que se elimine el sufrimiento de los animales, que se tomen medidas para eliminar el sufrimiento, que se desarrollen únicamente en municipios donde han sido tradición y en fechas donde han tenido tradición, y que no se inviertan recursos públicos para la construcción de infraestructura exclusiva para estas actividades. Esas son obligaciones que les corresponde a los alcaldes autorizar, o revisar más bien para autorizar la práctica, pero esto no pasa en ninguna parte. Ese es uno de los temas que vamos a hablar con la Procuraduría, porque aquí yo considero que la Procuraduría debería hacer un llamado, digamos una advertencia a los alcaldes, decirles, señores, ustedes para autorizar estas prácticas tienen que cumplir A, B y C, de lo contrario no pueden autorizar. Pues senadora, vamos a estar entonces muy atentos a ver cómo avanza este caso frente a esta inversión que se ha hecho acá en el departamento del Guaviare, y por supuesto atentos a esa visita que usted haga a nuestro departamento para ponerle la lupa, como dice, y como decimos nosotros aquí en Marandúa especialmente, ponerle la lupa al tema de los animales y ese cuidado de los animales en el departamento. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias y un abrazo. Muy bien,